Hola, soy Diana Trujillo y bienvenidos a nuestro episodio de los martes de Marte, donde te explicamos las novedades semanales de la misión Perseverance. Si te recuerdas, hace 2 semanas el equipo de Perseverance estaba ocupado dejando caer el panel del vientre del rover, para poder así empezar la siguiente etapa de chequeo del sistema de almacenamiento de muestra de Perseverance. Ahora, veamos lo que estaba haciendo Perseverance por los últimos días, o soles como los llamamos en Marte. En el Sol 23, Perseverance manejó en reversa 5 metros para tomar imágenes del panel del vientre del rover. En el Sol 24, Perseverance abrió 2 puertas, la primera puerta la del carrusel de Broca's y la segunda la del sistema de almacenamiento de muestras. ¿Pero qué significa esto? Una vez recolectemos muestras en la superficie de Marte, el brazo robótico conecta a través de la primera puerta al taladro con el carrusel de Broca's, para así entregar la muestra al sistema de almacenamiento de Perseverance a través de la segunda puerta, donde hay un brazo de manipulación de muestra que agarra los tubos de almacenamiento. En el Sol 26 hicimos la primera prueba de revisión funcional del taladro para comprobar el estado de los mecanismos del taladro. En el Sol 28 tocamos la superficie de Marte por primera vez con el brazo robótico y el switch de contacto. Ahora, en los siguientes días estaremos más y más enfocados en el helicóptero. Hoy martes habrá una conferencia de prensa de la NASA donde se hablará de las próximas actividades del helicóptero Ingenuity. Y para darte una idea de lo que estaremos haciendo en el futuro con Ingenuity, veamos el siguiente video. Y con esto concluimos las novedades semanales de la misión Perseverance. Ahora, conozcamos uno de los ingenieros de nuestro equipo, Fernando Mier Hicks. Mi nombre es Fernando Mier Hicks, soy ingeniero en robótica electrónica en el Jet Propulsion Laboratory, un centro de la NASA en Pasadena, California. Yo formé parte del equipo que probó el sistema de recolección de muestras del robot Perseverance, y también del equipo que probó el helicóptero Ingenuity que va con Perseverance. Ingenuity es el primer helicóptero que mandamos a Marte y va a ser la primera nave aérea que va a volar en otro planeta. Estamos muy emocionados porque ya digamos que soltamos la capa protectora de Perseverance que estaba protegiendo al helicóptero, y bueno, esperemos que en una semana, si todo salga bien, Ingenuity va a tratar de volar por primera vez en Marte. Volar en Marte es una hazaña tecnológica porque Marte tiene una atmósfera muy tenue, lo que hace que sea muy difícil volar. Por esto es que Ingenuity tiene unas aspas muy grandes y que tienen que dar vuelta muy rápido para poder volar en el tenue de aire de Marte. Esperemos todo salga bien en unas cuantas semanas. Fernando, me da mucha felicidad y me siento muy orgullosa de saber de que tú trabajaste en el sistema de almacenamiento de muestras de Perseverance. Y ahora, para finalizar el episodio de esta semana, escuchemos las preguntas y mensajes de los exploradores del futuro. Hola Diana, quiero saber cómo el rover Perseverancia, si algo le pasa, por ejemplo, si se le rompió o se explotó una pieza, ¿cómo se puede reparar? Astor, muchas gracias por tu pregunta, y es una muy buena pregunta, porque si algo le fuese a pasar a Perseverance en la superficie de Marte, aquí en la Tierra, utilizaríamos al rover gemelo llamado Optimism. Y la forma en la que lo utilizaríamos es primero identificando cuál fue el problema, qué pasó en Marte, tratando de reproducir el problema, entender cómo tendríamos que comandarlo, empacar todos los comandos y así poderlo mandar a Marte. Y con esto concluimos el episodio de los martes de Marte. Hasta la próxima.